Listo. Buenas noches a todos. Hoy es lunes 17 de abril del 2023. Vamos a presentar el caso grupo número uno de grupo 1 o 2 de un síndrome de Brugada, grupo número 2. Listo, muchachos, es su tiempo. Dale. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, listo, vamos a empezar con el resumen de datos positivos. Él es un hombre de 82 años con antecedentes médicos de enfermedad de Parkinson avanzado, infarto de cerebelo izquierdo previo y disfunción de la deglución, por lo cual él acude al hospital con debilidad generalizada y pérdida de apetito durante unos días. En la revisión de sistemas, pues encontramos que había sido significativa la tos productiva, que había comenzado la noche anterior, también había presentado diarrea, sin sangre en la semana anterior. Al examen físico encontramos tensión arterial de 141/67, frecuencia cardíaca de 75, saturación de 93%, respirando aire ambiente y estaba febril. Y no pudo contribuir a la historia debido al letargo. En antecedentes médicos, pues las enfermedades que ya mencioné. Siguiente, por favor. Bueno, después del ingreso encontramos que el paciente presenta hipoxia, fiebre de 39,3 grados y tensión arterial de 99/54 y dolor precordial. Bueno, y en un consenso de todo el grupo en la revisión del caso, consideramos que estos son los síndromes y los síntomas más importantes en este caso, que serían el síndrome de dolor torácico agudo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el síndrome febril agudo con manifestaciones respiratorias. Además, como los síntomas, pues la hiporexia, la disnea pues por la habilidad con la que llegó el paciente, la alteración del estado de conciencia, la hipoxia y la taquicardia. Ya puedes seguir. Bueno, entonces, teniendo Perdón, en cuenta, devolvámonos un momentico, por favor. Listo. Entonces, miren, muchachos, ustedes, frente a ustedes tienen un caso clínico de un paciente, digamos, de la tercera edad, paciente bien añoso, con patología crónica previa, patología neurológica previa, Parkinson, que consulta por un cuadro muy bizarro, como es lo usual de este tipo de población. El paciente manifestaba debilidad generalizada, eh, debilidad y qué era lo otro, ¿me acuerdan? De, debilidad, La pérdida de apetito. eso, astenia, listo, hiponorexia y manifestaba que había tenido una tos 2 o 3 días antes y que una vez se ingresa, porque el examen físico de ingreso no fue muy relevante, de pronto, excepto por un poco de su estado como de letargo, somnoliento y un poco compromiso del estado general, pero en el momento del ingreso, el paciente presenta un cuadro de dolor torácico agudo, un cuadro dolor precordial agudo, con dificultad respiratoria, hipoxia. eh, Creo que en el momento me imagino se le tomó la oximetría y bajó. No sé si estaba sí, taquicárdico 110 y se tornó hipotenso súbitamente. Es decir, entonces frente a eso recuerden lo mismo, o sea, una vez usted hace un resumen de quién es el paciente, los datos de identificación, las patologías que el paciente previamente tenga, si el cuadro es agudo, es un cuadro crónico, digamos que esto es un cuadro agudo entre de un paciente añoso con patología crónica, eh, los datos del examen físico, un examen físico inicial, que eran unos, de un paciente relativamente bien, pero posteriormente el paciente se torna muy mal, o sea, posterior al momento de después del ingreso. Entonces siempre recuerden que la primera es identifique problemas. Los problemas se deben tratar de agrupar en síndromes, grandes síndromes. Entonces lo que domina el cuadro del paciente es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, primero, síndrome de dificultad respiratoria aguda,
luego síndrome de dolor torácico agudo y el paciente se tornó febril, seguramente ya tenía febrícula. Recuerde que los pacientes añosos no hacen mucha fiebre a pesar de tener cuadros posiblemente infecciosos y estaba con manifestaciones respiratorias, entonces síndrome febril con manifestaciones respiratorias. Entonces esos son los tres grandes síndromes que uno debe agrupar, digámoslo así, para poder empezar a hacer diagnósticos diferenciales. O sea, lo que sigue después de esto es hacer diagnósticos diferenciales. No sé por qué la diapositiva siguiente habla de paraclínicos, porque se supone que aquí tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Natalia, me explica, por favor. Porque aquí es donde tenemos, dime. Sí, hubo una confusión, ¿no? Ya seguimos con los diagnósticos diferenciales. Vale, entonces sigamos con los diagnósticos diferenciales. Ojo, tomando cada síndrome, porque uno debe tomar cada síndrome y ahí sí hacer eso. Entonces eso, listo. Entonces, síndrome de dolor torácico agudo, ¿qué se debe pensar? Síndrome de dolor torácico agudo, lo primero que se debe pensar es que, ahora sí, por favor. ¿Qué hubo? Bueno, voy a hablar un poquito y ya le voy respondiendo, Doc, ¿sí? Dice, el diagnóstico diferencial incluyó principalmente la enfermedad de las arterias coronarias y la embolia pulmonar, que más adelante voy a explicar que se excluyeron mediante la angiografía coronaria Sí, y la pero es, tomografía. listo, no lo mencionemos ahora, solo después. Listo, entonces síndrome, hay que ponerle apellidos a eso, por eso ustedes deben tomar el síndrome y ponerle apellidos de diagnóstico diferencial. Entonces, síndrome de dolor torácico agudo, la primera es descartar que el paciente no tenga un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio. Eso es lo primero. La embolia pulmonar es mandatoria en todo paciente añoso con algún factor de riesgo. El solo tener la edad es suficiente para que un paciente que presente dolor torácico y dificultad respiratoria, usted deba descartar un tromboembolismo pulmonar, eso es claro. Una pericarditis ya como diagnósticos diferenciales de dolor torácico agudo y un paciente con insuficiencia cardíaca, aunque la insuficiencia cardíaca solo per se no da dolor torácico, pero sí la dificultad respiratoria, una falla cardíaca aguda, como primeras posibilidades diagnósticas. Muy bien, eso dentro del síndrome de dolor torácico agudo. Continuemos. Bueno, ahí iba a decir un poquito sobre como lo más importante de esa enfermedad de las arterias coronarias o Haga el comentario, dale. Es que recordemos que esta enfermedad tiene predominio por el sexo masculino con una edad comprendida entre los 40 y 60 años y pues este diagnóstico se hace, pues se fundamenta en demostrar la presencia de isquemia miocárdica en pacientes con placas ateromatosas que limitan el flujo sanguíneo coronario, que es lo que vamos a ver más adelante en el examen que se les realizó. También en la embolia pulmonar, recordemos que es una oclusión parcial o completa de la arteria pulmonar o sus ramas que generan consecuencias hemodinámicas determinadas por el tamaño y la localización del embolo, ¿cierto? Del embolo. Ahí también teníamos la pericarditis aguda, que recordemos que esta generalmente se da después de una infección por virus, bacterias y otros microorganismos y también secundaria de enfermedades cardíacas o sistémicas. Ahí me faltó poner que al paciente se le estaba haciendo un tratamiento con carbidopa y levodopa para la enfermedad de Parkinson. Esto aquí es muy importante porque se debía descartar que no consumiera pues ninguno de estos fármacos como son la digoxina, la quinidina y los tricíclicos que podían causar los cambios que se van a ver más adelante en el electrocardiograma, ¿sí? Listo. También es importante ahí mencionar que se le realizó la prueba de los dímeros D, ¿cierto? Eso lo hablamos ahorita. Listo, no dale. Listo, dale. Siguiente. Bueno, y también se le descartaron otros fenómenos fisiológicos no específicos, como era pues la ingestión de alimentos, cambios posturales, estrés emocional, hiperventilación, lesiones del sistema nervioso central, anomalías en el movimiento de la pared del ventrículo izquierdo, trastornos electrolíticos y uso de drogas. Y ahora sí vamos con la correlación paraclínica. Espere, todavía no. Bueno. Devuélvase. Listo, entonces, ojo pues para que, por favor, cada vez los grupos lo deben hacer mejor. Entonces, ubicamos los grandes problemas que ojalá sean grandes síndromes. Acuérdense que cuando
Cuando no vean la forma de ubicar grandes síndromes, entonces tomen grandes macrosignos o macrosíntomas. En este caso, pues, tenemos grandes síndromes. El primero, síndrome de dolor torácico agudo. El segundo, síndrome febril con manifestaciones respiratorias. Yo les pregunto a ustedes, y sobre todo es en paciente con esa edad que es un paciente añoso, que es un paciente que ya está febril, que es un paciente que tiene tos y que súbitamente presenta dificultad respiratoria. Entonces, ¿cuál sería lo primero a descartar como causa del síndrome febril con manifestaciones respiratorias? ¿Qué sería Una lo primero? neumonía, doc. Eso, siempre, siempre, muchachos. Pónganle el apellido después que quiera, pero casi siempre son neumonías bacterianas. Siempre, siempre, siempre es mandatorio, mandatorio. Mire, las neumonías en los pacientes añosos pueden manifestarse por cambios mentales. O sea, usted ve el paciente y no es el paciente febril que tose, que expectora, que desgarra, que tiene síntomas de consolidación. No tiene nada de eso. El paciente solo de pronto tiene un poquito de tos y súbitamente empieza a tener dificultad respiratoria, se torna letárgico y tiene cambios, un síndrome mental orgánico. Ese paciente siempre, siempre, todo paciente con síndrome febril, manifestaciones respiratorias, es obligatorio descartar una neumonía. Ahora, si estamos en una época de pandemia y esas cosas, pues siempre hay que descartar que el origen no sea una COVID o un COVID. Entonces también eso, pero bueno, después entra uno a descartar cuál es la posible etiología. Eso es lo otro. Y la otra sería síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ya tenemos el síndrome de dolor torácico agudo, el síndrome de febril con manifestaciones respiratorias y el otro sería el síndrome de dificultad respiratoria aguda. En un paciente, todo paciente añoso con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿qué debemos descartar? Primero, muchachos, ¿qué es lo primero que debemos descartar? Que hace parte de las causas anteriores también. Lo primero, COVID, ¿no? bueno, no hablemos de COVID, hablemos de neumonía. O sea, es lo mismo. Entonces, todo paciente, sobre todo de esta edad, con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, tiene que descartarse una neumonía. Uno, la causa, ya usted póngale el apellido después. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la clínica, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al patrón radiográfico, de acuerdo a las partes epidemiológicas. Pero entonces, en principio, neumonía. Segundo, ¿cuál es la otra causa? Ahí lo tienen en los diagnósticos diferenciales, muchachos. El tromboembolismo. Tromboembolismo. Todo paciente que presenta de esta edad, sobre todo, dificultad respiratoria aguda, taquipnea, taquicardia, todo paciente de pronto se torna cianótico, descarte un tromboembolismo pulmonar. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué otra causa? Ahí lo tienen en el paciente. ¿Qué hubo? Presentó dolor torácico agudo y ustedes pusieron una causa. Sí, puede ser un infarto, lo de Un la infarto, enfermedad exacto, arterial. un infarto, Philip 3, o sea, un infarto con edema pulmonar agudo. Sí. Todo paciente, sobre todo de esta edad, con síndrome de dificultad respiratoria aguda, debe descartársele un infarto agudo que esté cursando con una falla cardíaca. Entonces, mire, ¿qué tenemos? Uno, enfermedad coronaria, descártela. Dos, el tromboembolismo pulmonar. Tres, la neumonía. Ahí tenemos tres grandes causas del síndrome de este paciente. Tres grandes causas. Y nunca dejar de lado que el paciente puede hacer cuadros de arritmias también, aunque él solo tenía taquicardia. Ya vamos a mirar un electro que mostró, pero todo paciente puede presentar como consecuencia o como causa del cuadro una taquiarritmia también cardíaca. Muy bien, listo. Continuemos ahorita sí, correlación clínico-paraclínica. Bueno, entonces, lo primero que esto es lo que le debemos pedir, digámoslo así, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo? Un cuadro hemático, mandatorio, mandatorio. Hay que pedirle electrolitos, mandatorio, ionograma. Hay que pedirle una prueba de función renal, ahí falta. Hay que pedirle una glicemia. Todo paciente hay que pedirle. Eso no se le niega a nadie. ¿Qué más? Si queremos descartar un infarto, ¿qué otro factor sérico le tenemos que pedir? Troponinas. Troponinas.
No, hay La que pedir una trombolina. gasometría también. Hay que pedirle gasometría, total, gasometría a ese paciente. Muy bien. Entonces, hay que pedirle troponinas también. Y si queremos descartar un factor para dímero D, perdón, es que para tromboembolismo pulmonar nos puede servir factores que estén demostrando que fenómenos de trombolisis, tromboembolia, trombolisis, estén ocurriendo. Entonces, el dímero D hay que pedirlo. Muy bien, más todo lo que dicen ahí. Una gamografía de ventilación perfusión, una arteriografía pulmonar, ¿sí? Un electroencefalograma, pues no es tan mandatorio en este paciente, pero hay que hacerlo. La placa de tórax es obligatoria. Y no más. ¿Listo? Continuemos. Listo. ¿Quién quiere leer este electro? ¿Quién ha estado en curso conmigo? ¿Quién quiere leerlo? Así rapidito, el rápido que encontramos en ese electro. ¿Quién lo quiere leer? Santiago, hay varios acá que saben leer electros. Cuente pues, empecemos. Listo, complejos anchos o estrechos, rápidamente. Complejos anchos o estrechos. Estrechos. Están estrechos, definitivamente estrechos, muy bien. Listo, ritmo sinusal o no sinusal. 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 Perfecto, miren D2, las ondas P, miren abajo, todas las derivaciones tienen ondas P, o sea que ahí no hay problema, tenemos un ritmo sinusal. Tercero, ¿está con taquicardia, bradicardia o normal? Hay más o menos 4 o 5 cuadritos entre R y R. Normal. Normal, perfecto. O sea que el paciente no está ahí no está taquicárdico. Cuarto, ¿está con RR regular o irregular en general? ¿Regular o irregular? Regular. Sí, ligeramente irregular, pero en general es muy regular. Quinto, ¿dónde está el eje? De 1 positivo, de 2 positivo y de 3 ligeramente negativo. Ligeramente negativo. Está como en cuánto el eje. Está más positivo en D1 y sigue positivo en D2, pero en D3 está un poco negativo. Este eje está como en 0 grados, ¿no es cierto, muchachos? Acuérdense que si estuviera muy negativo en D3 con positivo en D1, el eje estaría desviado a la izquierda. Listo. Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿cómo está el PR? ¿Cómo está el PR? ¿Quién tiene el señalador? Señale un PR ahí. ¿Quién tiene el señalador? Natalia. ¿Cómo está el PR? ¿Cuánto mide un PR normal? Entre 3 y 5. Entre 3 y 5 cuadritos. Si ustedes miran ahí, eso no mide más de 5 cuadritos ese PR. De pronto, ligeramente, pero está por ahí en 4 o 5. O sea que el tiempo de conducción atrioventricular está normal. ¿Sí? Está normal. Muy bien. ¿Qué encuentran medio anormal en ese electro? ¿Quién quiere decir qué encuentran medio anormal? Mírense, ¿quién está señalando? ¿Natalia o quién? No, LST. yo me estoy señalando, es Jonathan. Jonathan, mírese en B1, B2, mírese B1, B2, mírelo. LST. Entonces, vea, mire, tiene un patrón R pequeña, S, R' chiquita con un trastorno en la repolarización del ST, pero no está sino en B1 y difícilmente en B2. Mire, escúchenme lo que les voy a decir. Entonces, ese patrón, ¿sí? Ese patrón en B1, pero es que no se ve sino en B1, no alcanza a estar en B2. Es como un patrón de bloqueo de rama derecha, pero es un bloqueo entonces incompleto porque el paciente no tiene QRS ancho. El QRS de este paciente no pasa de 80 milímetros. Ese paciente, perdón, de 80 milisegundos, qué pena. Este paciente, ese patrón, uno dice que es, por eso es que dices que un retraso en la conducción intraventricular. No, eso es falso. El paciente tiene un patrón, bueno, un patrón
de bloqueo incompleto como de rama derecha, pero no alcanza la conducción intraventricular a estar alterada. Solo tengan en cuenta ese electro para algo que vamos a ver después. Sigamos, Jonathan. Listo. Este paciente, este electro, el primero fue del momento del ingreso. Y este electro es del momento que presentó el dolor torácico y presentó la dificultad respiratoria. ¿Quién quiere leerlo? Natalia o Jonathan, los del grupo, mejor dicho. ¿Qué están mostrando ahí? Bueno, pues ese fue el segundo electrocardiograma, como usted decía, cuando ya se empeoró a los pocos minutos después de que empezó a presentar como los síntomas que se mostraron en la anterior Sí, diapositiva. sí, Entonces ahí en ese KG se mostraba pues la taquicardia sinusal con el intervalo PR prolongado, junto con las elevaciones del segmento ST en las derivaciones B1 y B2, como yo lo resalté ahí, ¿sí? sí. Y con depresiones recíprocas del ST en las derivaciones inferiores. ¿En cuáles son? Entonces en el D2, en el D3 y en el ABF. Sí, Y sí. todo eso era como del patrón tipo 1 de Brugada. ¿Sí? Listo, pero Puede entonces, pasar. ojo, Natalia, muy bien. En principio, todo paciente con un dolor torácico que le muestre a uno esto, lo primero que uno sí debe pensar es que el paciente está haciendo un infarto del miocardio. Pero entonces lo que tú dices, el diagnóstico diferencial de eso lo da una patología que se llama el síndrome de Brugada. Fenómeno de Brugada con síndrome de Brugada. ¿Listo? Que es el famoso patrón en silla de montar, ¿cierto, Natalia? En silla de montar, Sí. sí, del ST con concavidad, de concavidad inferior. Ese es el patrón en silla de montar del posible síndrome. Lo que pasa es que uno lo ve y uno debe seguir pensando que de pronto no sea un infarto. El problema es, digamos, toma una troponina y la troponina está como, Natalia. ¿Cómo estaría la troponina? ¿Ah? Si fuera un infarto, estaría como, muchachos. Pues elevadas. Sí, Elevadas. estarían elevadas. En este paciente no estaban elevadas. Y después van a ver que mostraron. Le hicieron cateterismo porque siguieron pensando que de pronto había que descartar una obstrucción de coronaria y el paciente salió con coronarias pues con coronarias permeables. Entonces, eso hizo el diagnóstico diferencial de un infarto del miocardio y se fueron en favor posiblemente del Brugada. Muy bien, continúe el grupo. Grábense ese patrón, ¿no yo? Grábense ese patrón. Aquí que está mostrando. En el lado izquierdo. Bueno, pues aquí básicamente en el lado izquierdo podemos ver que la geografía está pues limpia y se encuentra sin obstrucción. A diferencia, pues digamos, no, las dos están sin ningún tipo de obstrucción, lo que nos permite como tal descartar la enfermedad que estábamos sospechando. Perfecto. O sea, estamos frente a una coronariografía. El lado izquierdo, la coronaria izquierda. Ahí está la coronaria, el tronco de la coronaria, está la circunfleja, está la interventricular anterior y están las diferentes ramas pues que bañan ambos ventrículos. En el lado derecho está la coronaria derecha. Allá está incluso arriba la arteria del nodo sinoatrial. Si la ven ahí, como sale de bonita esa arteria del nodo sinoatrial. Si quiere la señalan con, Jonathan, señálala con la flechita, la arteria del nodo sinoatrial, que es la primera ramita que está saliendo ahí, que se va hacia arriba, hacia el sitio donde debe estar la cava superior. ¿Sí? Listo. Y las coronarias están permeables, o sea, el paciente no tiene un infarto agudo del miocardio. Muy bien, continuamos. ¿Qué más le pidieron? ¿Qué más le tomaron al paciente, grupo? Doga, ahí también se le tomó lo del dímero D.
Perfecto. ¿Y cómo estaba? Elevado, tenía más de 5.250. Estaba muy elevado Lo el dímero normal de él. es entre 0 y 230. Sí, Listo. O sea que estaba alto el dímero de. ¿Y cuál es la causa de la elevación? ¿Tromboembolismo o qué? la neumonía. Sí, O esta que Posiblemente también la edad avanzada. la edad avanzada, la neumonía, ¿sí? ¿Verdad? O sea, no había tromboembolismo. En el paciente, al parecer, se descartó también que hubiera tromboembolismo pulmonar. Sí. Seguramente tenía una gamografía normal. Listo. ¿Qué más le tomaron? Em, Las pruebas de función hepática y renal estaban normales, ¿no es cierto? Según decía ahí. sí, sí, sí. Listo. Y Y la también, troponina seguramente estaba negativa. sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? No, que eso era lo principal. Listo. Entonces continuemos. En leyes. Bueno, ya en cuanto a leyes diagnósticas, tenemos que la ley de lo más frecuente, encontramos las patologías más frecuentes de causa de dolor torácico, son las arritmias, la cardiopatía isquémica, el tromboembolismo pulmonar, y en cuanto a las patologías más frecuentes en dificultad respiratoria y el síndrome febril sería la neumonía. Sí, eso está En bien. cuanto Y la a la prioridad. ley, en cuanto a la ley de la prioridad, tenemos lo que es la enfermedad coronaria, como lo mencionó el doctor anteriormente, y la neumonía, y la ley de Casi, Agatha Christie casi que sería. la ley de prioridad es prioritario descartar un evento coronario agudo primero, segundo un tromboembolismo pulmonar y tercero una neumonía. Casi que lo más frecuente se vuelve también ley de prioridad en este paciente. O sea, en este paciente es mandatorio descartar las tres cosas. Muy bien. Y en Agatha Christie, ¿cuál es la escena del crimen? Pues tenemos que la escena del crimen es el supradesnivel del segmento ST cóncavo con inversión de la onda T en B1 y en B2. Pero, ¿ustedes qué creen, muchachos? Esa es la escena del crimen. Mejor dicho, este paciente dónde tiene la alteración. Bueno, ojo porque ese paciente, según cuentan, al final sí tenía una neumonía, o sea, eso no lo refirió los paraclínicos, pero la clínica tenía una neumonía del paciente. O sea que en escena del crimen tenemos el pulmón o a nivel lobular seguramente, pero también a nivel cardíaco, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está topográficamente la lesión de ese paciente? En la cara septal del corazón, Pero ¿por qué la cara septal? por las derivaciones B1 y B2, ¿no? Bueno, eso está muy bien. Pensarlo así está bien. Digamos, pensarlo así está bien. Lo que pasa es que si se van ya a la patología como tal que terminó teniendo este paciente, el síndrome de Brugada como tal no tiene una base morfológica. O sea, uno no puede decir que lo que está dañado es la cara septal o la inferior, porque lo que finalmente el paciente tiene es un problema a nivel canalicular, que ustedes ya lo van a explicar. Entonces, si lo quieren ubicar como a nivel electrocardiográfico, pues lo pueden ubicar en la cara septal. Si lo quieren ubicar a nivel orgánico, morfológico, no lo hay, porque el paciente no tenía una lesión morfológica como tal. No tenía un infarto, no tenía una falla cardíaca, no tenía una dilatación ventricular, no tenía una disfunción ventricular, no, pero sí tenía una patología pulmonar. ¿Cuál es el arma homicida si es una neumonía? Siempre hay que ponerle de qué estamos hablando. En el arma homicida, ¿cuál sería en una neumonía? El microorganismo. La El teoría germen, el germen, el virus o la bacteria. el germen o un virus. En este caso, seguramente es una bacteria, ¿no? Entonces, en este caso, y si es un síndrome de Brugada, ¿cuál es el arma homicida? Muchachos, si es un síndrome de Brugada, ustedes leyeron, obviamente el artículo les contaba todo. Sí, Doc, pues el factor desencadenante pues era la neumonía, pero Si ese serían los cómplices, que casi siempre es el factor desencadenante en un síndrome de Brugada, que puede ser la fiebre, los fármacos, las infecciones, que también dan fiebre y pueden desencadenar un síndrome de Brugada, aunque es exótico, por eso es que terminó siendo publicado un síndrome de Brugada a los 82 años. Los síndromes de Brugada son de jóvenes,
se expresan, pero puede aparecer por primera vez por allá, como ocurrió en este paciente. Pero entonces, ¿el arma homicida cuál sería? ¿Qué dice el síndrome de Brugada? ¿Cuál es la causa final? Doc, serían los trastornos de Alteración los canales de sodio. Sí, Sí, exacto. sí. Ese es el, digamos que es un trastorno ojo, genético que no está muy bien definido porque no se sabe muy bien, pero es una canaliculopatía, es un trastorno en los canales de sodio que lo desencadena o la fiebre o los medicamentos que afectan los canales de sodio, como son el paciente está tomando levodopa, que podría tener algún efecto, o los pacientes que toman antidepresivos tricíclicos, o los pacientes que toman medicamentos que alarguen el QT. Los mismos proarrítmicos del grupo 1, la quinidina, la procainamida, la propafenona, la lidocaína, podría tener fenómeno proarrítmico también y terminar ocasionando un fenómeno de estos. Muy bien, sigamos. Faltaría de pronto el síndrome, perdón, la ley de la parsimonia, ¿no? Pero pues en este caso no aplica mucho, aunque uno diría que una patología que explique de pronto, que explique la hipoxia, que explique el dolor torácico, que explique la descompensación, pues como tal no hay una sola, porque la neumonía puede dar todo. El síndrome coronario agudo, pero no lo tenía. Y la otra, el síndrome de Brugada, que sí puede ocasionar lo que el paciente tenía, porque los pacientes expresan incluso fenómenos de arritmia, aunque llama la atención que este paciente nunca hizo taquicardia ventricular ni extrasistolias. Eso es lo que me parece raro que no presentó. Muy bien. Proceso fisiológico. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del proceso fisiológico, de los procesos fisiológicos implicados y la explicación fisiopatológica de los síntomas. Primero tenemos el síndrome de dolor torácico agudo, que se define que es un dolor que pues puede ocasionar una sensación álgica localizada en la zona situada entre el diafragma y la base del cuello, y pues este es uno de los motivos de consulta más comunes. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que este síndrome se puede manifestar en los pacientes, sobre todo que están más graves o que tienen lesiones importantes. El riesgo aumenta según la edad y la gravedad, pues según la enfermedad que tengan. Y pues por lo general los pacientes pues presentan dificultad para respirar. Siguiente, por favor. Profe, mi compañera Manuela no se ha podido conectar porque se le cayó el internet. Bueno, Tenemos el síndrome febril agudo, que es el estado mórbido con inicio repentino de fiebre de menos de 7 días de evolución en pacientes entre 5 y 65 años, en los cuales no se haya identificado signos ni síntomas relacionados con un foco infeccioso aparente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a una, digamos que una breve revisión en lo que es el síndrome de Brugada, básicamente es la visualización de unos patrones específicos que se visualizan en el electrocardiograma, además de también poder presentar antecedentes de arritmias ventriculares sostenidas, o el paciente también puede experimentar síncopes o muerte cardíaca súbita. Esto pues básicamente sucede porque hay una alteración en los genes que dirigen la formación de las proteínas cardíacas, que son las que van a regular el paso de los iones a través de la membrana celular, conocida pues como los canales iónicos, o los canales pues, de sodio, lo que mencionábamos ahorita pues con el doctor. Algunos desencadenantes para que se suceda este síndrome son las infecciones, la fiebre, las toxinas y los medicamentos que se mencionaba ahorita con el doctor, como por ejemplo la procainamida y la flecainida. Em, También, digamos que para manejar este patrón, este síndrome, lo que se va a hacer, pues primero que todo, evitar los medicamentos pues, que puedan llegar a ser responsables. Eh, También muchas veces, digamos que los pacientes que se etiquetan como síndrome de Brugada y tienen la presentación clínica como tal,
se les coloca un desfibrilador automático implantable para evitar lo que es la muerte súbita cardíaca, ¿cierto? Eh, digamos que una recomendación es que los médicos, digamos que deberían de tener un alto índice de sospecha de patrón de Brugada en, incluso sin importar que sean edades extremas, como por ejemplo es el caso de nuestro paciente, pues del paciente que tenemos en el reporte de caso. Y es importante siempre, siempre que se sospeche este síndrome, descartar arteriopatía coronaria, siempre. Y listo. Listo. Mire, ¿ustedes qué creen, muchachos? Ah, bueno, conclusiones. Bueno, y en cuanto a conclusiones diagnósticas, en cuanto a diagnóstico sindromático, se me olvidó, o sea, había colocado estos, pero realmente con la ¿Cuáles serían al explicación, final, cuáles serían los eso, sí, síndromes que el síndrome definitivamente, de dolor torácico uno, agudo, el uno, síndrome, dos, el síndrome de, de, se me olvidó, síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Síndrome de síndrome de dificultad dificultad respiratorio agudo respiratoria, que presentó el sí, paciente. exacto. Y el tercero, Y el Síndrome síndrome febril, febril. febril, febril con manifestaciones respiratorias. Infecciones. Es que hay que ponerle el apellido. Listo, eso es vale, sindromático. listo. Topográfico, Topográfico, pues pulmón debido a la neumonía que fue la que neumonía. probablemente, digamos que desencadenó este síndrome. El corazón, por lo que hablábamos ¿Sí? ahorita, pusimos cerebro, pero realmente digamos, por las alteraciones que estaba teniendo, pues se pudo, digamos que haber sospechado, pero no lo veo demasiado pertinente. Pues el cerebro, porque el tibaíte tiene un síndrome de Parkinson, ¿no es cierto? A nivel, Ah, ok, entonces es sí, una patología neurodegenerativa crónica a nivel de núcleos de la base. Digamos que por ahí pues cabe eso. vale. Etiológico, depende La de qué. infección, pues Si es sí, por si es neumonía y la infección. exacto, sí, sí, del etiológico, pues está la infección bacteriana para la neumonía. Y del etiológico del síndrome de Brugada, pues ya serían, digamos que la alteración de estas proteínas que son las que regulan los canales de sodio. De sodio. Listo. Diagnóstico específico. Diagnóstico específico, pues tendríamos la neumonía y pues la verdad no estaba seguro si, o sea, el síndrome de Brugada va en diagnóstico específico, Debe pero ir ahí. Me lo puse parece ahí. que debe ir ahí. Debe ir ahí. Yo pienso que o sea, el, mire, ustedes van a ver, no, hasta hace poco leía Electros todos los días cuando trabajé en Rexalud, que manejé el programa de riesgo cardiovascular, leía 30, 40, 50 Electros diarios, hasta el 2018, porque después de que ya me fui a decanatura no pude seguir ahí por incompatibilidad. Pero si ustedes me preguntan, doctor, ¿qué tan frecuente es ese hallazgo electrocardiográfico en población general aparentemente sana? Yo les diría que es muy frecuente. Habría que hacer como el estudio, es decir, un estudio de prevalencia de ese patrón electrocardiográfico en población asintomática, que es mucha. Yo pensaría que es mucha, aunque en el reporte que ustedes leyeron creo que la población que más reporta es los japoneses, las poblaciones asiáticas, y creo que en población general no pasa de un 2%. Pero ese patrón usted lo va a encontrar muy frecuente. Ahora, ¿qué tanto asocia eso a cambios agudos como experimentó ese paciente que presentó cambios reales agudos con elevación del segmento ST en silla de montar? Muy claro como lo presentó el paciente. Eso es lo que habría que mirar. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que el dolor torácico agudo fue ocasionado por el síndrome como tal? O sea, en últimas, ¿cuál es la importancia del síndrome, muchachos? ¿Cuál es el mensaje grande que deja el síndrome de Brugada? ¿Qué creen ustedes? Escucho opiniones.
¿Qué hubo? Alteración. Dila. ¿Cuál es el problema de un paciente con los cambios? O sea, ¿qué pueden hacer esos pacientes? ¿Cuál es la complicación? Muerte súbita, Ese síncopes, es. ¿Y muertes súbitas por qué causa? ¿Por qué es lo que lo lleva a muerte súbita? eh, ¿Qué hubo? ¿Por qué se mueren los pacientes? ¿Por qué se mueren los pacientes? ¿Qué hubo? Grupo, ustedes ya leyeron eso, pues lo están viendo en el caso. ¿Por qué se mueren los pacientes con síndrome de Brugada? ¿Por qué hacen muerte súbita? Natalia, Jonathan, Esteban, ¿qué hubo? no, pues ¿No saben o qué? falla, digamos que la conducción o la electricidad del corazón como tal. No, los pacientes hacen arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? Ventriculares. ¿Y qué tipo Ventriculares. de arritmias ventriculares? Taquicardia Aquí. ventricular. Ese es el típico paciente, pero por eso le digo que este caso es exótico. Y yo dudo que la sintomatología del paciente la haya explicado el Brugada. La sintomatología del paciente la explicó seguramente la neumonía. Pero el paciente nunca presentó una taquicardia ventricular, ni presentó una fibrilación, ni presentó muerte súbita. ¿Sí? Y el dolor torácico difícilmente lo explicó el Brugada. No tiene por qué. El Brugada, lo que hace el paciente es una taquiarritmia ventricular con taquicardia ventricular. Es una taquicardia de complejos anchos. Es el típico paciente joven que tiene un patrón de bloqueo de rama derecha del ventrículo, pues patrón de bloqueo de rama, y hace muerte súbita. Ese es el típico Brugada. Y es el paciente que hay que hacer, ponerle un desfibrilador automático, porque ese paciente hace muertes súbitas frecuentes. Es el tratamiento de ese finalmente es eso. Entonces, muchachos, yo lo que creo es que difícilmente ese paciente no hizo la expresión clínica del Brugada. Y esto fue un hallazgo casual, no causal. Mire que aquí cabe una crítica para el reporte. Entre otras cosas, Natalia no le puso el link de dónde sacado esto. Natalia. O grupo. Sí, Sí, Doc, pase la diapo. Ah, bueno. Listo. Este es un caso publicado en el British Medical Journal en Best Practice. Es publicado ahí en los casos cardiovasculares, ¿sí? Como un caso exótico, pero yo sinceramente la crítica que le haría es que ese hallazgo es un hallazgo casual, no causal. O sea, que el paciente finalmente es un paciente añoso que hace un cuadro de infección aguda y que hace una manifestación, entre comillas, electrocardiográfica, más no clínica. Aunque, ojo, ese paciente presentó hipotensión. Entonces, yo no sé si en algún momento el paciente haya hecho un ataque arritmia importante con hipotensión, compromiso del estado general, y en el momento que le toman el electro, lo que está mostrando son el fenómeno de Brugada, pero no está mostrando más. O sea, el paciente no hizo muerte súbita, que es como lo típico del Brugada típico, pues. Y lo otro exótico es el extremo de la vida. Esos pacientes son generalmente jóvenes y busquen muerte súbita en pacientes con esta patología, jóvenes, ¿sí? Jóvenes. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas? Siguiente grupo nos va a presentar una patología del sistema linfohematopoyético, ¿sí? Puede ser linfohematopoyético o vascular periférico. Si quieren lo buscan ustedes. Un casito clínico bien con todos los datos, pero hacen cada vez más juiciosos el análisis, ¿no? Yo sí quisiera ver más juicioso. Natalia, le pido el favor o grupo, me organizan la presentación y me la vuelven a mandar ahí al grupo, ¿le parece?
Me mandan el PPT Listo, corregido. Doc. Listo. Listo. Muchas Bueno, gracias. feliz noche a todos, pues. Listo, ¿Listo? Doc. Muchas Nos gracias. vemos el Hasta luego. próximo lunes. Vale. Hasta luego, gracias. Que descansen, pues. Vale.